Módulo 2. Utilizando una evaluación de conducta funcional para entender el comportamiento. Todos usamos conductas como una forma de comunicación. Los bebés gritan para avisar a su niñera que ellos tienen hambre, que están mojados o simplemente necesitan atención. Los niños pueden lanzar un juguete para conseguir atención. Los niños más grandes pueden insultar cuando están frustrados y un adolescente puede tirar la puerta para desahogar su enojo cuando están castigados. Todas estas formas de conductas claramente comunican una necesidad. Sin embargo, algunas conductas pueden ser resultado de una función fisiológica, como los tics asociados con el desorden de Tourette o comportamientos obsesivos relacionados con el desorden obsesivo-compulsivo. Aquellos comportamientos crean desafíos cuando ellos no sirven una función que es entendida. Ellos son conocidos como conductas no resueltas y no parece ser que tengan sentido como hacen otras clases de conductas. También hay conductas que pueden resultar de frustración, ansiedad, depresión o enfadamiento sobre una necesidad que no haya sido entendida. Por ejemplo, un niño que no lee bien puede ser perjudicial en la clase por miedo de que le pidan que lea en voz alta. Este estudiante quiere ser sacado de la clase para evitar parecer un tonto. O un niño que se siente abrumado por la tarea puede cerrarse y rechazar hacerlo. Mientras los padres puedan ver la respuesta negativa como la desobediencia, el niño puede tratar simplemente de manejar esa ansiedad haciendo que no entiende la asignación. El comportamiento de este tipo es llamado a propósito. Como el comportamiento puede provenir de muchas fuentes diferentes, es nuestra responsabilidad como padres de tratar de entender el concepto del comportamiento. Mientras algunos padres pueden necesitar ayuda del personal escolar u otros profesionales para descubrir los motivos del comportamiento del niño, todos los padres pueden reconocer cuando ellos necesitan una nueva estrategia que se dirija al comportamiento de su hijo. Si los padres están frustrados de ver que el castigo repetido no cambia, el comportamiento de su hijo entonces señala una necesidad de una estrategia diferente. Si el comportamiento del problema no cambia a pesar de las consecuencias negativas, entonces debemos asumir que el castigo no está dirigido al problema. Esto maneja solo dos síntomas. El desafío para los padres es encontrar nuevos modos de entender las interacciones que hay entre el niño y su ambiente. Entonces se debe desarrollar un plan que conduzca el cambio del comportamiento, utilizando la evaluación de conducta funcional. Puede ayudar a tapar la lógica que hay detrás del comportamiento de su hijo y señalar el camino al cambio positivo. La evaluación de conducta funcional es un proceso de coleccionar información para determinar la causa posible de los problemas de comportamiento e identificar estrategias que se dirijan al comportamiento. Este proceso es con frecuencia usado en la escuela para un niño en el programa de educación individualizado, pero cualquier padre puede hacer el uso de este proceso. El personal escolar hace una evaluación de conducta funcional cuando un niño no responde a los métodos típicos usados para cambiar el problema de comportamiento. Ellos pueden usar varias estrategias para descubrir la razón del comportamiento del niño, incluso entrevistando al niño a sus padres y compañeros de la clase, observando al niño en ambientes diferentes como el almuerzo, el patio y en el aula, recogiendo informes de los maestros, otros profesionales y examinando sus archivos. En casa, los padres pueden hacer su propia evaluación de conducta funcional usando muchas de las mismas estrategias. Cuando ya han colectado toda la información sobre la causa posible del problema de comportamiento de su hijo, es también importante considerar la personalidad y el temperamento de su hijo, sus condiciones médicas y comportamientos asociados con la condición y los efectos de cualquier medicación que su niño toma.
Por ejemplo, un niño diagnosticado con desorden bipolar puede experimentar periodos elevados de tensión debido a los cambios de medicamentos. Otro niño, a consecuencia de una alergia desconocida, desorden para dormir o una experiencia negativa con sus compañeros, también puede haber aumentado el comportamiento o conducta. Cuando se ha completado la evaluación de conducta funcional, esto debería proporcionar una conjetura oculta sobre el ambiente de su hijo. Contribuye al comportamiento positivo y a los problemas de otros comportamientos. Esto también debería proporcionar la base para el proceso de un plan preventivo que está enfocado en intervenciones y enseñanzas de nuevas habilidades. Una evaluación de conducta funcional puede ser explicada usando el proceso de los 7 pasos. Sin embargo, es importante recordar que estos pasos pueden variar según las necesidades individuales de cada niño. Primero, es importante enfocar en 1 o 2 comportamientos o conductas que sean más serias y definir las conductas en términos que cada uno entienda. Por ejemplo, vamos a decir que el comportamiento de Juanito es perjudicial, no es bastante específico. Vamos a decir que el comportamiento de Juanito es que cuando está sin supervisión, corre y grita desesperadamente, es más descriptiva. Los padres pueden entender la necesidad del comportamiento de su hijo determinando dónde ocurre y no ocurre esta conducta. Tome tiempo para observar e identificar qué pasa antes que la conducta ocurra. La enseñanza de otros factores acerca del ambiente también ayuda. Recoger información de otras fuentes, como sea posible, también ayuda a identificar cualquier modelo relacionado con el problema de comportamiento. Los padres pueden interrogar al niño, otros miembros de la familia, profesores de la escuela o algún personal escolar, así como otras personas implicadas en el diario vivir de su hijo. Esto también es importante entender el pago por el comportamiento. Si su hijo sigue teniendo este comportamiento negativo, aún después que él ha sido corregido o castigado, entonces es suficiente para saber que el niño tiene necesidades. Esto trabaja aún si el niño no tuviera ninguna razón de cambiar. Usando la información colectada sobre su hijo, tomando en cuenta a dónde el comportamiento ocurre y mirando lo que su hijo consigue a consecuencia de usar este comportamiento negativo, le ayuda a tener una mejor conjetura sobre el por qué este comportamiento ocurre. Una vez que usted reconozca la razón de tal comportamiento, usted puede ayudar a su hijo a desarrollar comportamientos de reemplazo que hacen la misma función y van a encontrarse con las necesidades de su hijo. Por ejemplo, si Juanito es perjudicial en la casa por interrumpir inapropiadamente en la hora de comer y continúa siendo a pesar de un cambio de dirección, usted puede terminar por enviarle a su cuarto. Esto puede ser exactamente lo que su hijo quiere. Él puede usar la conducta para no comer las verduras o necesidad de lavar los platos. Una vez que los padres pueden determinar por qué es tal comportamiento, usted puede ser preventivo y esperar el problema de comportamiento ofreciendo una salsa favorita con la verdura indeseada u ofreciendo incentivos para lavar los platos. A esto se les llama intervenciones de comportamiento positivo. En un plan de intervención de conducta positiva se usa la información de la evaluación de conducta funcional que se ha hecho y se enfoca en enseñarles habilidades de comportamientos apropiados. Hay varias características de un plan preventivo. Una característica hace cambios en el ambiente para ayudar o reducir o eliminar los comportamientos inadecuados. Esto significa notar cómo esto influye en el problema del comportamiento del niño y los cambios que hacen de modo que ellos no tengan un impacto negativo de su ambiente. Por ejemplo, un niño que fácilmente se distrae puede tener que tener un sitio o lugar tranquilo y solitario para hacer la tarea.
Otra característica de un plan preventivo es que sustituye el problema de comportamiento por el comportamiento apropiado que tenga el mismo objetivo. Esto puede significar dar a su niño instrucción directa, utilizando una estrategia más positiva para encontrar la necesidad. Por ejemplo, un niño que tiene habilidades sociales pobres puede hacer caer el sombrero de otro niño para conseguir la atención, en vez de usar una lengua apropiada para su edad. Enseñarle al niño habilidades de lengua actual, modelando y animando su uso en acontecimientos diarios. Da a aquel niño una nueva manera de conseguir atención. Sin embargo, es muy importante recordar que los niños necesitan apoyo para cambiar su comportamiento. En casa y en la escuela tenemos que reforzar el comportamiento apropiado, sorprendiéndole al niño cuando ha hecho algo correcto. Los estudios nos dicen que el cambio de comportamiento lleva tiempo, refuerzo y nueva enseñanza. No se rinda. Recuerde, algunos niños responden rápidamente a la instrucción y refuerzo positivo, mientras que otros toman más tiempo, más instrucción y más refuerzo. Cada niño es único. Para un niño con discapacidades, enseñarle una nueva habilidad, una nueva estrategia y un nuevo comportamiento puede tomar más tiempo y persistencia. Para cualquier niño, ser consistente, soportante y positivo es la llave. Si su niño no responde a la instrucción y refuerzo que usted está usando, entonces significa que lo que usted está haciendo no cubre las necesidades de su hijo. Puede ser necesario examinar la información que usted juntó y ver si algo puede ser añadido o si algo se debe de cambiar. Recuerde que el comportamiento no cambiará a menos que haya una compensación igual. Como padres, todos queremos que nuestros hijos tengan un comportamiento bueno. Cuando hay un problema de comportamiento y el niño no responde a las intervenciones típicas, tendemos a creer que el niño es el problema, en vez de pensar que el niño tiene un problema. En lugar de responder con castigo, piense en la instrucción, qué clase de comportamiento quiere ver. Modele la clase de comportamiento que espera. Me ha reforzado por enseñarle a mi hijo un comportamiento diferente que cubra sus necesidades. Refuerzo el comportamiento apropiado. Cuando lo veo, cada padre puede hacer el uso de estrategias implicando una evaluación de conducta funcional y un plan de intervención positiva. Si su niño tiene problemas de comportamientos y una discapacidad, el programa de educación individualizado debería contener objetivos que enseñen nuevos comportamientos y un plan de intervención de conducta positiva que apoye y refuerce los nuevos comportamientos. Si su niño no tiene una discapacidad, pero tiene problemas de comportamientos, usted puede también trabajar en casa y con el personal escolar para tasar la situación y crear un plan positivo y preventivo. Una vez que descubrimos por qué los niños se comportan de ciertos modos, podemos enseñarles comportamientos nuevos, positivos, que concuerden con sus necesidades. Ayudando a su hijo a que aprenda habilidades de comportamiento apropiados, contribuirá a tener mejor conducta en casa, en la escuela y en la comunidad.